Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de uno de los actores más populares y codiciados del momento, Can Yaman. Si eres fanático de las series turcas o simplemente te encanta seguir las carreras meteóricas de estrellas internacionales, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de Can Yaman en la cima explorando su mayor éxito y, lo que es más intrigante, la prueba te sorprenderá Sí, has oído bien, hay algo que te va a dejar con la boca abierta, así que quédate hasta el final para descubrirlo. Pero antes de zambullirnos en todos los detalles jugosos, quiero invitarte a que hagas clic en ese botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos contenido fresco y emocionante para todos ustedes. Venga, dale. Ahora sí, empecemos. Can Yaman, ¿quién no ha oído hablar de él? Este actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su talento actoral y, seamos sinceros, su físico de infarto. Ha pasado de ser una promesa en Turquía a convertirse en una verdadera superestrella global. Pero ¿cuál ha sido realmente su mayor éxito? Es una pregunta que muchos se hacen y la respuesta, como veremos, es compleja pero fascinante. Cuando pensamos en su trayectoria, nos vienen a la mente varios títulos que lo catapultaron a la fama. Series como Erkenci y Dolunay fueron auténticos fenómenos. En Erkenci interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y un poco bohemio, que se enamora perdidamente de Sanem, una aspirante a escritora. La química entre Can Yaman y su coprotagonista, Demet Özdemir, era palpable, eléctrica, y el público se enganchó de inmediato a su historia. Las escenas románticas, los momentos cómicos, los conflictos, todo encajaba a la perfección, y la serie se convirtió en un éxito arrollador tanto en Turquía como en el extranjero, llegando a muchos países y siendo doblada a infinidad de idiomas. Podemos decir sin temor a equivocarnos que esta serie fue un antes y un después en su carrera, abriendo puertas a un mercado internacional que antes solo soñaba. Pero, ¿fue ese su mayor éxito? Si bien Erkenci le dio una visibilidad masiva, no podemos ignorar otros proyectos que también fueron increíblemente importantes. En Dolunay interpretó a Ferit Aslan, un hombre de negocios millonario y un tanto frío, que se ve envuelto en una relación inesperada con Nazlı, una joven chef. De nuevo, la fórmula de la comedia romántica con toques de drama funcionó a las mil maravillas, y Yaman demostró su versatilidad interpretando a un personaje más maduro y complejo. Otra serie que marcó un hito fue Bay Jane, donde compartió pantalla con Özge Gürel. Esta vez encarnó a Özgür Atasoy, un dueño de bar despreocupado que se hace pasar por novio de Ezgi, una chica que busca una relación seria. La serie, aunque quizás no alcanzó las cumbres de Erkenci en algunas regiones, tuvo un gran impacto y consolidó aún más su estatus como un rompecorazones a nivel internacional. Sin embargo, la pregunta clave es, ¿qué constituye el mayor éxito para un actor? ¿Son las audiencias, los premios, la influencia cultural, o la capacidad de trascender fronteras y convertirse en un ícono? Para Can Yaman, parece ser una combinación de todo esto. Ha logrado construir una base de fans global increíblemente leal. Sus seguidores lo adoran no solo por su actuación, sino también por su personalidad, su compromiso con causas benéficas y su estilo de vida. Ha sabido manejar su fama con inteligencia, utilizando las redes sociales para conectar directamente con su público y mantener viva la expectativa por sus próximos proyectos. Y aquí es donde entramos en el terreno de la prueba te sorprenderá Porque para entender verdaderamente el mayor éxito de Can Yaman, debemos mirar más allá de las series de televisión. Sí, las telenovelas turcas le dieron el trampolín, pero su verdadero salto a la estratosfera, algo que realmente te sorprenderá vino de una apuesta mucho más ambiciosa. Estamos hablando de su incursión en la industria italiana, concretamente con la esperada adaptación de Sandokan. Sí, el legendario personaje que interpretó Kabir Bedi en su momento. Can Yaman ha sido elegido para dar vida a este pirata icónico, y las expectativas son altísimas. No se trata solo de un papel más, se trata de asumir un mito, de revivir una historia que marcó a varias generaciones. Piensen en esto, pasar de interpretar galanes modernos en comedias románticas a encarnar a un héroe de acción de aventuras épicas en un contexto histórico.
Esto demuestra una ambición y una confianza en sí mismo que van más allá de lo convencional. La producción de Sandokan es una coproducción italo-española, y su estreno está generando una expectación masiva. Se dice que Yaman ha estado entrenando intensamente para este papel, aprendiendo a montar a caballo, a manejar espadas y a realizar acrobacias. Las primeras imágenes y el tráiler, que ya han circulado, muestran a un Yaman en una faceta diferente, más ruda, más imponente. Esta elección de papel, esta audacia por enfrentarse a un personaje tan emblemático, es lo que, en mi opinión, constituye la prueba te sorprenderá de su éxito. No se conformó con la zona de confort de las series que lo hicieron famoso. Buscó un desafío mayor, una oportunidad para demostrar su rango actoral en un género completamente distinto y a una escala internacional aún mayor. La producción de Sandokan no es solo una serie, es un evento. Y el hecho de que lo hayan elegido a él, un actor turco, para revivir un personaje tan arraigado en la cultura popular europea, habla de su poder de atracción global y de la confianza que los productores tienen en su capacidad para atraer audiencias masivas. Además, su paso por Italia no se limita a Sandokan. Ha participado en otros proyectos y ha participado en programas de televisión italianos, consolidando su popularidad allí. Se ha convertido en una especie de embajador cultural, o al menos, en una figura que cruza fronteras y une audiencias. Su español es cada vez mejor, y él mismo ha expresado su deseo de trabajar en producciones en nuestro idioma, lo que sin duda sería otro gran paso. Lo que me fascina de Can Yaman es su capacidad para reinventarse. No se queda estancado. Está constantemente buscando nuevas formas de crecer como actor y de expandir su alcance. Su éxito no es casualidad. Detrás de esa sonrisa encantadora y ese porte atlético, hay una persona trabajadora, ambiciosa y muy consciente de su carrera. Ha sabido capitalizar su imagen, pero también ha demostrado un compromiso con la calidad y con el desafío artístico. Otro aspecto que considero crucial para entender su éxito es su conexión con sus fans. En la era de las redes sociales, esta conexión es fundamental. Can Yaman ha sabido cultivar esa relación, compartiendo aspectos de su vida privada, mostrando su lado más humano y respondiendo a sus seguidores. Esto crea un vínculo emocional que va más allá de la pantalla, y es algo que las audiencias valoran enormemente. No es solo un actor que ven en la televisión, es una figura que sienten cercana, alguien con quien pueden identificarse en cierto nivel. Y volviendo a la prueba te sorprenderá creo que el hecho de que esté asumiendo un rol tan icónico como Sandokan es la prueba definitiva de que su éxito trasciende las fronteras de las series turcas. Es una apuesta que puede catapultarlo a un nivel completamente diferente al de las estrellas de acción y aventura globales. Si la serie es un éxito, él se consolidará como un actor internacional de primer orden, capaz de liderar producciones de gran envergadura en diferentes géneros y mercados. Entonces, para resumir, hemos explorado el meteórico ascenso de Can Yaman, destacando cómo series como Erkencikus y Dolunay fueron cruciales para su fama inicial. Hemos hablado de cómo su carisma y talento lo han convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Pero la verdadera sorpresa, la prueba de que su éxito está en la cima y sigue escalando, es su audaz incursión en proyectos de gran envergadura y en géneros diferentes, como la esperada interpretación del legendario Sandokan. Esta decisión demuestra su ambición, su versatilidad y su deseo de ir más allá de lo esperado, asumiendo roles que lo desafían y lo proyectan a un nuevo nivel en la industria del entretenimiento global. Ha sido un viaje increíble analizar la carrera de Can Yaman y todo lo que lo ha llevado a la cima. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Sandokan será su mayor éxito? ¿Cuál es su personaje favorito de Can Yaman hasta ahora? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que la carrera de Can Yaman es realmente impresionante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman o de las series turcas. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Hagan clic en suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. De verdad que nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.